Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a estar meditando y vamos a estar leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2. Igualmente lo voy a correlacionar con un par de escrituras que también podemos encontrar. No lo tiene que leer, yo lo voy a hacer. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre, hablando Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús en sus propias palabras dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es simplemente una celebración, un acontecimiento, sino que en la persona de Cristo hay un propósito eterno. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera, hablando de la encarnación de Jesús: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, hablando el escritor Juan de su experiencia con la persona física de nuestro Salvador Jesucristo. Porque la vida, dice, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3 dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y si vamos igualmente en el Evangelio de Juan, podemos ver en el capítulo 1 cómo el apóstol también describe su experiencia con el Señor Jesucristo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Cuando nosotros hablamos acerca de la Navidad, estamos poniendo los fundamentos, los cimientos de nuestra fe. La persona de Jesús no simplemente es una persona histórica, sino que es una verdad. Hubo testigos oculares, hubo testigos que vivieron y tuvieron experiencias con el Señor Jesucristo. Uno de los escritores dice: si nosotros pudiéramos mencionar todo lo que Jesús dijo e hizo, no podríamos concluir con esta hermosa historia de la persona del Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos de la Navidad, estamos hablando del fundamento de nuestra fe. El versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Usted puede subrayar David y Abraham si quiere. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara a Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salomón. Salomón engendró a Rahab, a Boz, y Boz engendró a Rud, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafá, Josafá a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Versículo 10, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías.
Josías engendró a Jeconías y hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Desde la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar y Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Usted puede decir, pastor, ¿qué tiene que ver toda esta genealogía con lo que vamos a hablar el día de hoy o lo que Dios quiere hablar el día de hoy? Principios que nosotros podemos aprender en lo que hemos leído. Aunque hemos leído simplemente genealogía, podemos percibir en cada renglón de este escrito, de esta narrativa, en cada letra, en cada punto, en cada tilde de la escritura, nosotros podemos ver promesa y cumplimiento. Cuando Mateo se enfoca a hablar de la genealogía de Jesucristo, hace la mención de la persona de Abraham y de David. Y en la escritura nosotros podemos ver que Dios da una promesa a Abraham de él, de su simiente, aún de su vejez, levantar una generación grande, numerosa como la arena del mar. Y no simplemente da la promesa de que sería grande, sino que todas las familias de la tierra serían bendecidos por medio de él. Pero también se menciona al rey David. Y así como a Abraham se le prometió y se le cumplió lo que Dios había prometido a Abraham, ahora igualmente Dios le promete a David la bendición de que a través de su generación vendría el Salvador del mundo. Por eso Mateo es importante para él hablar de la genealogía y que nosotros podamos visualizar que Dios es un Dios de promesa, que Dios cumple sus promesas y no simplemente cumple sus promesas, sino que el tiempo para Dios no es imposible. Habla de 14 generaciones de Abraham a David, de David a Babilonia, deportación a Babilonia, 14. Y luego otras 14 hasta José. Está hablando de tiempo. Dios nunca olvida sus promesas. Y Dios nunca está sujeto a nuestro tiempo cronos. Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Segundo principio que nosotros aprendemos en toda esta genealogía, Mateo no simple hace referencia de las promesas de Dios cumplidas, sino que también demuestra en la genealogía de Jesús la veracidad de la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo. Mateo, mis amados hermanos, nos hace entender a ti y a mí el día de hoy que el Señor Jesús, como dice Hebreos, fue humano como nosotros, tentado en todo, pero sin pecado, dándonos a entender que el Señor Jesús conoce todo de nosotros. Él se identifica contigo y se identifica conmigo. Jesús creció en una familia. Jesús creció con hermanos. Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Y usted puede verlo en la escritura. Fue el primogénito, pero no fue el único. Él vivió la dinámica que se vive en una familia. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, gracias por la familia? ¿Eh? El Señor Jesús conoce todo de nosotros, conoce de nuestra familia. No sé si usted se ha preguntado cuál haya sido la dinámica de Jesús en su crecimiento, en su niñez, en su adolescencia.
La Biblia no enfoca en eso, la narrativa bíblica no nos habla de eso, se enfoca en el propósito divino y eterno. Pero quiero dejar bien claro esto, que el Señor Jesús en la humanidad, Él fue como uno de nosotros. Tuvo sueño, tuvo cansancio, tuvo hambre. Él se identifica con cada uno de nosotros. ¿Qué entendemos entonces? ¿Qué observamos en la genealogía? Sus promesas, sus cumplimientos. Dios promete a estos hombres que los bendeciría y Dios lo cumple, pero también demuestra Mateo la veracidad, el fundamento, el sostenimiento de nuestra fe en la humanidad de Cristo Jesús. Y después, en el versículo 18 en adelante, después de que habla la genealogía de Jesús y da a conocer de cómo llegó Jesús a ser humano como usted y como yo, entonces el escritor habla del nacimiento del Señor Jesús. Vaya otra vez conmigo a la escritura, el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, o sea, estaban comprometidos. Antes de que se consumiese el matrimonio, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, luego dice aquí, hijo de David. Por eso es importante la genealogía, lo que hemos estado hablando. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Escuche bien, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, no se consumió el matrimonio hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cuál es el propósito de la narrativa del versículo 18 al versículo 24? ¿Cuál es el propósito de que Lucas se enfoca a hablarnos cómo fue la concepción del Señor Jesús? Dos cosas que quiero sobresaltar en ello. Primero, Jesús tendrá un propósito. El ser, diciéndole el ángel a José, el ser que va a nacer del vientre de María es el Mesías. Y él tendrá el propósito de salvar, y no simplemente de salvar, sino de permanecer con ustedes. Qué hermosa bendición, mis amados hermanos, que nosotros podemos realizar en estos tiempos. Muchos de nosotros hemos tenido malos meses pasados. Tal vez tu incertidumbre del día de mañana te está agobiando. Lo hermoso que nosotros podemos entender en esta escritura es que el Señor Jesús no simplemente va a brindar salvación, sino que Él va a brindar su presencia, su permanencia. Él nos va a venir a salvar, pero no simplemente nos va a salvar, sino que Él va a decidir y ha decidido quedarse con nosotros, entre nosotros, todo el tiempo hasta que lleguemos a la eterna, gloriosa, eterna hogar que tenemos por toda una eternidad. Salvar,
Cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando de salvación, no estamos hablando de fiestas, de celebraciones, ni de regalos. Estamos hablando de que necesitamos un Salvador. El mundo necesita un Salvador. El mundo celebrará Navidad en estos días, pero ajenos a su necesidad de salvación. Va a haber alcohol, fiestas, bailes, usted puede mencionarlo, pero no tiene nada que ver con la Navidad bíblica. Es una excusa para dar rienda suelta a los deseos de la carne. Lo que la gente en este tiempo tiene que reconocer, la humanidad, el ser humano, joven, señorita, anciano, es la necesidad de un Salvador. Pero no solamente la necesidad de un Salvador, necesitamos la presencia de ese ser eterno, supremo, todopoderoso, todos los días de nuestra vida. En otras palabras, Mateo está diciendo, Él los va a salvar, pero no va a ser un Dios distante, lejano, ajeno a tu dolor, ajeno a tu necesidad. Él te salvará, Él será tu Salvador, pero Él estará todo el tiempo presente contigo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, gracias? Tú puedes decir, pastor, no lo siento, es que no se trata de que tú sientes. Esto se trata de tu convicción, de creer, de que si Él lo dijo, Él lo está. No necesitamos sentir si Él está presente. Estamos convencidos de que Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo lo aplicamos en todo nuestro diario vivir. Él permanece con nosotros. Dios no es un Dios distante. Dios no delegó a alguien más nuestra salvación. Él pudo haber mandado ángeles, Él pudo haber hecho otra cosa para brindarnos salvación, pero Él mismo decidió encarnar y venir, salvarnos y quedarse con nosotros. Todo se ve bonito ahí. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, escuche bien, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, le preguntaron, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Otra vez, promesas, cumplimiento. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, tú eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o a los hombres sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí una estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con mucho gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Todo se veía bien. Todo aparentemente se veía glorioso, un Salvador, la presencia de Dios con nosotros. Ahora vamos a ver una confrontación entre dos reinos. Por eso menciona Mateo y dice en el tiempo del rey de Herodes, para que podamos entender un poquito y contextualizar este capítulo 2. El rey de Herodes había sido impuesto por
por el Imperio Romano. Y no simplemente había sido impuesto su abuelo, había sido, si no me recuerdo, Antipater, y luego su papá, Antipas, creo, algo así, y luego él, Herodes, como que vienen heredándolos. El Imperio Romano ponía a sus servidores, los ponía como reyes para beneficio de ellos. Por lo tanto, el rey Herodes era un rey impuesto por la mano del hombre. No era un rey que venía en la descendencia davídica de redención y salvación. En otras palabras, era un rey impuesto por el hombre, pero ahora Jesús es un rey establecido por el Dios eterno. Y aquí es donde viene la confrontación del reino de esta tierra con el reino de los cielos. Y de hecho, Mateo habla toda su narrativa en este evangelio acerca del reino de los cielos. A Jerusalén le llama la ciudad del rey, y así sucesivamente todo el evangelio de Mateo habla del reino de los cielos. Hay una confrontación. El hecho de que tú y yo vivamos diariamente con la seguridad y la certeza de que Jesús está con nosotros no nos da la razón de que usted y yo no vamos a pasar confrontación. El hecho de que Jesús esté conmigo no nos da la garantía de que no vamos a sufrir, de que no vamos a llorar, de que no nos vamos a preocupar, de que no vamos a estar ansiosos. Esa es la decisión que nosotros tomamos. Pero Él siempre está presente. Él nunca te ha dejado, nunca te dejará. Él está dispuesto a guiarte y lo vamos a ver. Él está dispuesto a dirigirte. Pero lo importante es de que nosotros estemos sintonizados con la voz de Él. Y cuando Dios está con nosotros y nosotros tenemos esa convicción en nuestra vida, nosotros podemos estar seguros. Cuando el médico nos dé una mala noticia, cuando el banco nos llame y nos dé una mala noticia, cuando el gobierno nos dé una mala noticia, nosotros podemos estar seguros porque aquel que creó el cielo, la tierra, y por eso leímos esta escritura, todo lo que ha sido creado por Él y para gloria de Él. Cuando tú tienes una convicción de quién tú eres, quién Cristo en ti, tú tienes una seguridad y una confianza de que no solamente Él está contigo, sino que Él te va a guiar en todo momento. Hay una confrontación de dos reinos. El reino terrenal, si puedo llamarlo así, el poder humano, el impuesto, o el reino espiritual, la autoridad divina. Pero algo sobrepasa en este reino. ¿Qué sobresalta en esta escritura? Habla de rey, versículo 2, y versículo 8 habla de adoración. Ambos reyes reclaman adoración. Hay dos reyes en este mundo que imploran su adoración. Herodes dice que se atemorizó. Herodes se turbó, y la palabra en el original turbarse es sacudirse. Su reino estaba en riesgo. Su fama, su poder, su autoridad ahora está en riesgo. ¿Quién es ese nuevo rey que ha nacido? ¿Quién es ese nuevo rey que va a tomar mi trono? Muy sarcásticamente, él en el versículo 8 le dice a los hombres sabios, vayan e investiguen. Y una vez que ustedes se aseguren, vienen, me dan la noticia para yo ir. ¿Y qué dice? Adorarlo. Me llamaba mucho la atención cuando leía esas escrituras y trataba de indagar y ver un rey viendo su reino amenazado, tentado a dejar todo e ir y adorar a aquel que iba a tomar su trono. Humanamente, carnalmente,
no es posible. Pero él tenía un propósito peor de ir y adorar al rey. Segundo punto que yo puedo resaltar aquí es que no simplemente las personas, podríamos decir, hablan, dicen de sus labios, proclaman, pero su corazón está lejos de la verdad. ¿A qué me refiero esto? Porque ahí en esta escritura igualmente, en el versículo 5, versículo 6, cuando Herodes les pregunta a aquellos que estaban, a los escribas, a aquellos que sabían de la vida y de la historia del pueblo de Israel, los acerca y les dice, díganme, ¿dónde está? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y ellos le dicen, oh, sí, va a ser en Belén, de Judea. Ahí está escrito, los profetas ahí dijeron, y todo lo que Dios dice, Él lo promete, Él lo cumple. Y ellos estaban conscientes, ellos tenían conocimiento de la verdad, pero no hicieron nada. Estos escribas, estas personas que estaban rodeando a Herodes, conocían toda la verdad, pero no hicieron nada. No fueron a adorar al Señor Jesús. No fueron a buscar al Señor Jesús. No dejaron todo y decir, oh, ha nacido nuestro rey. No, no hicieron nada. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde las iglesias están llenas de personas que tienen conocimiento de Jesús, pero simplemente tienen un conocimiento de Jesús. Es muy tremendo ver cuando una iglesia está llena de conocimiento de Jesús o cuando una iglesia camina con Jesús. El deseo de mi corazón, mis amados hermanos, mis amados oyentes, mi deseo es de que tú no tengas conocimiento de quién es Jesús. Mi deseo es de que tú conozcas a Jesús, no conozcas de Jesús, conozcas a Jesús, camines con Él, decidas amarlo a Él. ¿Y cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos visualizar? En el desarrollo y la dinámica que tenemos con nuestros hermanos a nuestro alrededor. Principios que vemos en esta confrontación, dos reinos. Pablo lo decía, hay una lucha en mí. La carne quiere hacer esto, pero mi espíritu quiere hacer esto. Y están los dos luchando en contra de sí. Antes sin Cristo tú eras el rey de tu vida. Tú hacías lo que tú querías. Pero una vez que estamos en Cristo, tú ya no puedes seguir siendo el rey de tu vida. Ahora Cristo reina en tu corazón, en tu mente, en tus sentimientos y en tus emociones. Ahora Cristo está sentado en tu trono. Herodes, podría decir, representa a todas aquellas personas que están sentados en sus propios tronos, oyen de la verdad de Jesús, pero no quieren hacer nada. Herodes representa aquello que no ha sido delegado, si puedo decir, de las promesas del reino de los cielos. Muchas veces nosotros sufrimos consecuencias por nuestras propias decisiones porque nosotros obedecimos la voz del trono de mi corazón, porque yo estoy sentado en él y tomé las decisiones de mi corazón y por eso estoy pagando las consecuencias. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros podemos revertir igualmente ese dolor, trayendo a Jesús salvación y vida eterna. Esos errores, esos fracasos, esos pecados cometidos, cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos convierte en una nueva criatura, pone un nuevo trono en nuestro corazón y Él empieza a gobernar. El versículo 12 dice, pero siendo avisados por el revelación de sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos hombres sabios van, adoran, encuentran a Jesús. Y mi corazón se regocijaba en ello, porque podemos decir que estos hombres, puedo decirlo así, nos representan a cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero?
Jesucristo, las promesas del Mesías, habían sido dadas al pueblo de Israel. Habían sido para el pueblo de Israel. Mi corazón se regocijaba, aunque la promesa fue para el pueblo de Israel. Aquí vemos gente que no era judía. Estos hombres sabios que venían del oriente no meramente representan al pueblo judío, pero a ellos se les dio la revelación de un Salvador. Y ellos tomaron una actitud de venir, indagar, asegurarse. Y una vez que vinieron y encontraron, adoraron, se rindieron. Oro representando realeza. Incienso, puedo decirlo algo, lo divino, lo eterno. Mirra, hablando cuando tendría que ser sepultado, muerte. Estos hombres que tal vez no tenían ningún conocimiento de las promesas de Abraham y a David, Dios les abre el entendimiento para que puedan visualizar las riquezas del reino de los cielos. Qué hermosa bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios, que Él abrió nuestros ojos para que podamos entender las riquezas del reino de los cielos. Tú puedes decir, pastor, ¿cuáles son las riquezas del reino de los cielos? Si tú no lo sabes, dile al Señor, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, de mi corazón, para que pueda ver las riquezas de tu reino. El reino de nuestro Dios no tiene límites. Su riqueza, su economía es en abundancia. Pero esto es lo tremendo, que su grandeza, su riqueza no depende de lo efímero, lo natural, sino es eterno. Después partieron, dice estos hombres sabios, ellos partieron y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, toma al niño y a su madre. Otra vez el ángel. Por segunda vez viene con José y le dice, hey, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Reino de maldad, reino de justicia presente, queriendo destruir todas las promesas que el Señor nos ha dado, cegando tus ojos espirituales para que no puedas ver lo que Dios está haciendo en tus hijos, en tus hijas, en tu matrimonio, en tu familia. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, permanece allá, da instrucciones específicas, qué tienes que hacer, cómo hacerlo y la razón del por qué tienes que hacerlo. Y él despertando en ese momento dice, tomó de noche al niño, a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que se dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando yo leí esta escritura, mis amados hermanos, y veo la humanidad de Cristo Jesús, me puedo identificar con cada uno de nosotros. El Señor Jesús también fue extranjero en un país que no era de Él. El Señor Jesús también fue amenazado. Y la narrativa bíblica es muy descriptiva. Había un propósito. Herodes lo iba a buscar para matar al Señor Jesús. Huye, huye. Nosotros como pueblo latino, muchos hemos huido de nuestras naciones, buscando algo mejor. Si yo puedo rescatar algo, una enseñanza bíblica en esta escritura es que el Señor se identifica con cada uno de nosotros. Él sabe que este no es nuestro hogar. El Señor Jesús también fue extranjero. También Él sintió estar fuera de aquel lugar en
la cual había nacido. La ventaja, puedo decir, del Señor Jesús de que era muy pequeño. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la siguiente. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, otra vez, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Impresionante, impactante, si pudiésemos hacer y recrear esa imagen de esta escritura. El llorido, el lamento, esas escenas tremendas. Yo me preguntaba por qué Mateo se atrevió a escribir esta narrativa de lo que iba a suceder. Amados hermanos, amada familia, Foni en español, ninguno de nosotros, como dije al principio, estamos exentos del dolor, de la tristeza y de la angustia. Muchas veces nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra angustia va a ser causada por segundas y terceras personas. Sigue diciendo, pero después muerto Herodes. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere la Escritura? Hay un tiempo para tu dolor. Hay un límite para tu queja. Hay un límite para tu lamento. Hay un límite. Y ese límite Dios también lo ha establecido. Hubo llanto, hubo dolor, hubo tristeza, hubo huida. Tuvo que salir a Egipto. Pero hay un tiempo. Tal vez tú te encuentras en este tiempo. Lloro, lamento. Tal vez tú te sientes huyendo, te miras huyendo. Tal vez te encuentras en un lugar donde tú dices, ese no es mi hogar, me siento incómodo, me siento incómoda. No estoy a gusto, algo está sucediendo, algo está pasando. No importa en qué situación y etapa de tu vida, en etapa de tu dolor tú estás viviendo, déjame decirte que el día de hoy tú y yo podemos entender en la Escritura que todo lo que hay en este mundo es temporal. Tu dolor es temporal. Tu preocupación es temporal. Llegará el momento que tú vas a ver con tus propios ojos lo que tu corazón anhela en relación a tus hijos, en relación a tu familia, en relación a tu matrimonio, en relación a tu persona. Hay un tiempo, pero ese es el problema de nosotros, que nos desesperamos y tratamos de solucionar nuestros propios problemas. ¿Qué aprendemos de esto? José estuvo atento a la voz del ángel. Nosotros tenemos una voz mucho mejor y tenemos la palabra del Señor. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Mi pregunta sería, ¿has escudriñado la Escritura? ¿Qué te dice el Señor Jesús en cómo tú te sientes? ¿En qué dirección tú vas a tomar estos días? ¿Qué te está diciendo el Señor? Hermanos, no sé en qué situación usted se encuentre. Déjame decirte que Dios tiene el control de tu vida y de los tiempos. Pero tienes que creerlo, no simplemente escucharme, tienes que creerlo. Escúcheme bien. Muchos de nosotros podemos jactarnos de que somos ciudadanos, que somos residentes. Pero una cosa sí me he dado cuenta, que si somos ciudadanos, somos residentes, ha sido por la gracia de Dios. Ya sea un abuelo, tatarabuelo, yo no sé cómo. Pero si tenemos una residencia, una ciudadanía, ha sido porque la gracia del Señor nos ha favorecido. No hay otra. Si usted quiere buscarle, no que seas muy guapo, que seas muy guapa, que fuiste muy inteligente, que fuiste muy astuto. No, a Dios le plació y punto. Y como nosotros podemos entender que ha sido la gracia de Dios, tenemos que ver con gracia igualmente a aquellos que están sufriendo. Compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros de familia. Tenemos que verlos con la compasión que Dios nos dio y nos agració.
Vivimos en momentos difíciles como pueblo hispano, latino. Pero tenemos que estar seguros como iglesia, amada familia Fon en español, y todos aquellos que me van a ver por la Miria, tenemos que estar convencidos de que Jesús reina en mi corazón y en mi mente. Si Él reina en mi corazón y en mi mente, yo estoy seguro que todo lo que venga el día de mañana será bueno. Pero después, muerto Herodes, di conmigo, mi dolor tiene un final. Mi angustia tiene un final. ¿Lo crees tú? ¿Lo puedes decir? Si tú estás sufriendo algún dolor o algo, una ansiedad en tu vida, preocupación del mañana, di, mi preocupación, mi ansiedad tiene un límite. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor otra vez, tercera vez se le apareció en sueños a José en Egipto. No importa en qué lugar nosotros nos encontremos, tenemos la bendición de escuchar la voz de Dios y recibir su dirección. Diciendo nuevamente, ahora levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, el hijo, reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Un padre con temor. Ya si un papá no tiene temor de sus hijos, de su generación, de su futuro, hay un problema. Pero José nos habla aquí, la narrativa nos habla de un corazón, de un padre. Tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a región de Galilea. Me llama mucho este versículo, me llamó mucho la atención, ya voy a ir concluyendo. Cuando hablo de la dirección de Dios, Dios está presente con nosotros. Dios quiere susurrar nuestro oído y decirnos qué dirección debemos de tomar, qué tenemos que hacer, qué camino hacer. Cuando el ángel se le presenta nuevamente a José, le dice, ella regresa, toma al niño, toma a su madre y regresa a Israel. Pero él se da cuenta que el hijo de Herodes está gobernando, que también Jesús era una amenaza también para el hijo de Herodes, Arquelao. Y él tuvo miedo. No dudo que José expresó sus miedos y sus temores al ángel. No dudo que él abrió su corazón y ha de haber dado sus argumentos de la inseguridad de que él tenía regresar a ese lugar. Y digo que no tengo ninguna duda porque dice, pero avisado por revelación en sueño nuevamente, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser nazareno. Conclusión final, pensamiento final. Mis amados hermanos, mis amados oyentes, ¿reconoces a Jesús solo como información histórica o reconoces a Jesús como el Rey de tu vida? El día de hoy, ¿te aferrarás a tu propio trono? ¿Defenderás tu propio trono, el personal, el tuyo, como lo hizo Herodes? ¿Qué estarás dispuesto a hacer para seguir manteniendo tu reinado en tu corazón y en tu mente? ¿Estarás dispuesto el día de hoy a decir, Señor Jesús, perdóname porque he puesto la preocupación, la angustia, la ansiedad, el miedo, el temor, lo he entronizado, ahora me ha gobernado estos días? Pero quiero tomarte a ti, Jesús, y ponerte en mi trono. Tomarte a ti, Jesús, ponerte en el trono de mi mente, de mi corazón. Que tu paz, que tu gozo sea sobre mi vida. Tal vez hemos visto con ojos de desprecio a segundas y terceras personas, porque ese es el corazón humano. Pero ¿por qué no le decimos al Señor, Señor Jesús, ven y entrónate en mi corazón para que pueda ver la necesidad de la salvación de todas las etnias y todas las generaciones? Mis amados hermanos, mis amados oyentes,
Obedeceremos y adoraremos en acción, proactivamente hablando, como lo hicieron estos hombres sabios. No simplemente recibieron la información, sino que de todo lo que ellos tenían lo invirtieron para ir al encuentro de Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que te impide adorar a Jesús? Oh, yo no puedo dejar mi negocio, mi compañía, yo no puedo dejar mi profesión. Estos hombres sabios nos enseñan el día de hoy que no meramente tienes que dejarlo todo para adorarlo a Él, sino tómalo todo y ven y preséntalo delante de Él y adóralo a Él. Porque todo lo que tú y yo somos, lo que obtenemos, ha sido por su gracia y por su favor. Lo único que nos resta es tomarlo y presentarlo delante de Él. Tomar nuestras familias, tomar nuestros hijos, tomar nuestro cónyuge y decirle: aquí estamos, gracias por ser nuestro Salvador. Tomar la empresa, la compañía, lo que tú hayas logrado. Recuerda, no ha sido tu gracia, no ha sido tu favor, no ha sido tu astucia. Él te lo ha dado. Tómalo y preséntaselo y dile como estos hombres sabios: aquí está, a tu servicio, lo rendimos totalmente a ti. Amada familia Forni en español, esta narrativa de Mateo no es una historia simplemente de la Navidad, sino es una confrontación directa a nuestro corazón. ¿Quién gobierna en nuestro corazón? ¿El rey Herodes o el rey de los judíos? ¿Quién manipula mi corazón, mis sentimientos, mis emociones? ¿El rey Herodes o Jesús, el Dios de paz, el Shalom? ¿Quién gobierna el día de hoy tu corazón?